¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a conversar sobre el tema de la situación del negocio de la carne, hablando con Mario Ravetino, titular del consorcio ABC de frigoríficos exportadores de carne. Es el tema del momento, vamos a ver cómo lo están viviendo desde la industria frigorífica exportadora. Siguiendo con las proteínas, vamos a conversar con Javier Prida, que es el presidente ejecutivo de CAPIA, la Cámara de Productores de la Industria Avícola, productor de huevos, un tema que está muy en boga, hay una expansión fenomenal del consumo en los últimos años, todo tiene un límite, pareciera que estamos llegando un poco al techo, vamos a ver cómo lo está viendo Javier Prida y cuáles son las recomendaciones para los que están hoy en el negocio. Brasil acaba de inaugurar una planta de generación eléctrica a partir del etanol, todo un salto porque hasta ahora este biocombustible se utilizaba en la movilidad, pero no en la generación eléctrica. Bueno, ya está. Vamos a conversar este tema con Emiliano Huergo, titular de bioeconomía.info, quien está siguiendo estos temas muy de cerca. Y como siempre, Jorge Castro, y hoy su visión sobre las restricciones que está poniendo Europa, recién anunciado el acuerdo o naciendo el acuerdo Unión Europea-Mercosur a la carne vacuna brasileña por una cuestión vinculada con los procesos de producción de esa carne en Brasil. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Arrancamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Bueno, el momento de la carne vacuna nos obliga a conversar con los que están en los dos lados del mostrador, concretamente la industria frigorífica exportadora, consorcio ABC. Vamos a conversar con su titular, Mario Ravetino. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo calificarías este momento del negocio de la carne a nivel global? ¿Qué está pasando? Bueno, mira, yo creo que estamos y tenemos que tomar conciencia el momento en que está atravesando el mundo y el mercado internacional. Un mundo inestable, lamentablemente marcado por conflictos bélicos importantes, con repercusiones sumamente valederas de minerales, petróleo y otros bienes que están determinando que la proteína animal se está consolidando de manera sustancial y está siendo considerada de manera destacable por todos los países compradores de proteína animal. Y entre esa proteína animal, la carne vacuna cumple un rol fundamental. O sea que lo que nosotros tratamos de transmitir, de expresar en este momento y de comentarle a las autoridades, es que tenemos que aprovechar esta situación del mundo que por ahí no es la más apropiada, la más benigna, pero que es una realidad, y como proveedores de carnes bovinas al exterior debemos posicionarnos en este momento más que nunca.
Creo que en eso estamos y me da la impresión de que las autoridades, por lo menos he visto algo de una reunión que tuvieron ustedes en el máximo nivel del gobierno, donde se compartieron de alguna manera ideas y propuestas. ¿Qué nos puedes contar de esa reunión? Efectivamente fue así. Estuvimos el viernes pasado con el ministro Caputo y todo su equipo, hablando justamente esto que acabo de referirte, por supuesto con mucha más extensión y con números. El gobierno coincide en esta apreciación y pone todos los elementos que están a disposición. Por eso hablamos de intensificar negociaciones bilaterales y multilaterales, apertura de mercados. Nosotros estamos trabajando incansablemente este año en ese sentido y estimando, por supuesto, mejorar el trabajo que ya los números lo indican. Exportamos el año pasado 3.800 toneladas de carne, estimamos este año exportar alrededor de, 3.800 millones de dólares, ¿no? Estimamos exportar este año 5.000 millones de dólares por esto que está ocurriendo en el mercado internacional y tenemos una proyección aún mayor para los próximos años. Eso sí, tenemos que buscar un margen de rentabilidad de toda la cadena, porque si bien la ganadería en este momento está pasando un momento de euforia con precios récord, los más altos del Mercosur, un novillo de $6, $6.15, similar al australiano. El segundo eslabón que somos nosotros, tuvimos un principio de año con rentabilidad negativa, muy, muy difícil, y que recién ahora, al estabilizarse los precios de la materia prima, está buscando un anclaje para poder trabajar y producir. Dentro de este panorama, la pregunta de todo el mundo y un poco también aparentemente la decisión, pero hay que ver cómo, es aumentar la producción. Y en eso hay dos caminos, uno de largo plazo, que es aumentar el stock de vientres y mejorar el porcentaje de parición, y otro quizá de más corto plazo, que es el peso de faena. ¿Cómo lo ven ustedes en la industria? Bueno, fue la segunda parte de la reunión, porque si estamos proyectando trabajar para este mundo ávido de proteína animal y de carnes bovinas, si estamos haciendo toda una agenda de apertura de mercados y negociaciones arancelarias a nivel mundial, es prioritario tener los elementos para poder cumplirlo. Entonces, ahí nosotros le planteamos que tal vez se podía desarrollar algún RIGI similar a lo que ellos están haciendo para la producción ganadera, porque el RIMI actual no cubre todas las expectativas del productor y por ahí se puede pensar en mejores consideraciones tributarias, en apoyo crediticio, en aprovechar la situación en que el productor hoy en día está entusiasmado por los precios, que esta inicial retención de vientres que se está haciendo se profundice y mientras esto ocurre, indudablemente trabajar en el tema informalidad para que la recuperación en kilos sea lo más urgente posible, sea lo más rápido posible. Tu pregunta es la clave de toda esta cuestión y de lo que uno está proyectando. Si no tenemos más materia prima, Héctor, estamos hablando de una utopía. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para estimular el aumento del peso de faena, por ejemplo? Desde el punto de vista de los productores, feedloteros, los que recrían, todos están pensando en eso. El problema es que también a estos precios la tentación de vender y de no retener es muy alta, porque uno dice, pucha, nunca tuve estos precios, los agarro ahora, o ¿qué hago? Aguanto y le meto kilos. Hay muchas cosas para hacer, así ante la pregunta inmediata se me ocurre al que vende a partir de determinados kilos eximirlo de tributos, de impuestos, Claro. de manera tal de entusiasmarlo para que le meta kilos al animal, sabiendo que a la larga va a tener mayor rentabilidad porque va a estar exonerado de algunos impuestos. Pero lo fundamental, Héctor, que yo considero son los precios. Es decir, siempre digo, el productor puede tener apoyo tecnológico, científico, informático, todas las ventajas que hoy día puede tener, pero si no tiene buen precio no va a producir.
y estos valores del novillo de $6 en la punta del Mercosur, similar a Australia, como decía, me parece que es el mayor incentivo para producir más y para retener y darle más kilos también. Es un poco como que nos agarró con el cucharón en la mano cuando llovía sopa, porque encima de todo esto del panorama internacional hay complicaciones de algunos vecinos fuertemente competidores, concretamente Brasil, que está medio en escrutinio tanto para la Unión Europea como para China. Sí, efectivamente es así. Brasil está siendo considerado en todo lo que es el tema de antibióticos para la Unión Europea, con un plazo de responder de acá a septiembre para poder continuar sus exportaciones. Bueno, China estamos todos sujetos a revisiones permanentes, a frigoríficos deslistados que después se vuelven a poner en lista en el marco del cumplimiento de la salvaguardia que a nosotros nos cayó bien el volumen de las 511.000 toneladas, porque el año anterior habíamos exportado 490.000, pero a Brasil le quedó corta la sábana. Entonces está en una situación más difícil que la nuestra. No obstante, reitero lo que he dicho en otras oportunidades, lo que digo permanentemente. No está bien para mí que a un país le vaya mal sanitariamente y que el otro diga, ay, qué bueno, yo voy a sacar una ventaja. Porque los problemas sanitarios afectan la confianza que tiene el consumidor mundial en el producto que nosotros estamos haciendo. Así que lo que puede ser hoy ventaja para uno, mañana puede ser ventaja para otro. Así que yo estuve reunido ahora cuando estuve en China con los brasileros, con el presidente de ABIEC, con todas las empresas que estaban allá, tratando de colaborar y de ayudar para que ellos también puedan estar en condiciones óptimas para exportar. Reitero, no. Mucha gente dice, ay, vamos a tener una ventaja porque aquel está mal o está deslistado o temporariamente no puede abastecer algún mercado. Yo pienso que lo que se pierde de esa forma es confianza en el consumidor, en un producto tan noble como el que tenemos y el que tenemos que cuidar, por supuesto. Mario, comentaste, y un poco para ir redondeando, que estuviste en China recientemente y demás. Has estado muy movedizo, has estado en varios eventos internacionales de primer nivel. ¿Cómo estás percibiendo en general la actitud? Ya sé que hay una situación medio de escasez a nivel global, pero ¿qué dice el señor cliente? Nos estamos posicionando, la verdad que nos estamos posicionando con muy buena reciprocidad, diría yo, de parte de nuestros clientes, tanto en China como en Estados Unidos, que es el otro gran mercado, en donde vamos muy bien con los volúmenes y vamos a cumplir estas 80.000 toneladas adicionales que nos dieron. Hoy en día yo diría que nuestra principal atención está en cumplir los volúmenes otorgados por Estados Unidos, en negociar otra vez esta cuota para el año 2027 porque es anual y en conseguir de una vez por todas el protocolo de menudencias a China. Esos dos objetivos los estamos trabajando con absoluta celeridad y con absoluto optimismo, te diría yo, agregándole la apertura de Japón, que la esperamos para el segundo año, mantener el negocio del kosher en los niveles que lo tenemos, y la Unión Europea, que somos el principal proveedor de productos enfriados. A esto, por supuesto, agregarle toda la agenda del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, te decía Japón, que ya está muy avanzado, y lograr también movilizar los otros mercados que tenemos trabajando en este momento. Yo, para hacer una síntesis a tu pregunta, veo reciprocidad, veo que estamos generando confianza. Me gustaría que el sector que yo represento tuviera un poquito más de rentabilidad, pero el trabajo, las perspectivas y, por supuesto, las posibilidades y acompañamiento que nos da el gobierno son óptimas, muy óptimas. Muchísimas gracias, Mario Ravetino, por pintarnos este panorama que nos deja bastante embalados también, como si hiciera falta, pero la verdad que estamos frente a un ciclo que hace un par de años no podíamos imaginar.
Y bueno, hay una parte interesante también, importante en todo lo que se está haciendo en promoción, el ABC dentro del IPCBA, que me parece que debería ser también más valorado por los productores. Yo creo que sí, Héctor. Yo creo que tenemos una herramienta como el Instituto de Promoción de Carnes que es invalorable. A ver, no es un invento nuestro. El instituto existe en Australia, en Brasil, en Inglaterra, en Estados Unidos. Para decirte algo, Uruguay, que exporta mucho menos que nosotros, tiene un instituto que es el INAC con un presupuesto del doble de lo que tiene el nuestro. Pero bueno, lo importante es que el instituto está, que se encarga no solo de la promoción de carne, sino de todo lo que es la agenda de negociaciones, como yo me refería anteriormente, y toda la parte sanitaria, todo el trabajo de deforestación, la salvaguardia con China. Bueno, la agenda es inmensa. Así que yo coincido con vos que tenía que ser valorado un poquito más. Muchísimas gracias, Mario, y hablaremos próximamente para seguir en el día a día esto que está pasando con la carne vacuna argentina en el mercado internacional. Será hasta prontito. Gracias a vos, Héctor. Un saludo grande. Hasta cualquier momento. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Vamos a hablar ahora de la situación del huevo y nada mejor que hablar con Javier Prida, que es el presidente ejecutivo de CAPIA, la cámara que representa a los productores de huevos en la Argentina. Javier, hay un fenómeno con esto y que en particular con la Argentina, porque de pronto nos enteramos que somos los mayores consumidores de huevos del mundo y no es solo consumo interno, sino que hay mucha tela para cortar. Sí, la verdad, Héctor, que estamos muy bien, venimos creciendo sostenidamente en los últimos años. Hemos tenido, yo siempre digo, ¿no?, un pequeño pasito para atrás como para seguir creciendo y pegar el salto siempre hacia adelante. En el año 2022, una pequeña contracción muy chiquita, pero es increíble lo que ha pasado estos 3 últimos años, 2023, 2024, 2025. 3 años muy buenos, históricos en niveles productivos, históricos en nivel de consumo, con muy buenos niveles de exportación, con muy buen precio de comercialización, con muy buenos costos de producción. Venimos, la verdad, muy contentos, a una velocidad grande, o sea, importante, y lo que yo vengo diciendo, muchachos, en algún momento se viene la curva, yo creo que la curva ya la tenemos encima. Hay que empezar a levantar un poquito el pie del acelerador y tratar de que esa curva nos permita tomar en un radio de giro que no haga un problema en el sector, ¿no? Que hoy veo particularmente desde el mes de abril, fines de marzo, veo una sobreoferta en el mercado, ¿no? Ajá. Eso es consecuencia de una expansión de la producción, porque el consumo ha seguido empujando. Exactamente. A ver, nosotros el consumo lo hemos sostenido, Héctor, principalmente a base de precio. ¿Qué significa? Nosotros el año pasado en granja un productor recibía entre 5.000 y 5.500 pesos por un maple de huevo, depende del tamaño, depende si estaba una granja cerca del conurbano bonaerense o una granja más lejos. Más cerca del conurbano tienen mejores precios, ¿no? Porque prácticamente no hay flete. En cambio, hoy día, un año después, ese fue el precio tope en el mes de mayo, 19 de mayo del 2025,
fue 5.428 pesos, el mejor precio del censo que tuvimos. Y hoy estamos con suerte en 3.800, 3.780, el mismo maple en la misma granja, con una inflación en el medio del 50%. Hoy los números están prácticamente en rojo o naranjita en algunos lugares que tienen mejores costos productivos. Y estamos preocupados porque el primer trimestre del año cerramos con un consumo de 406, 407 huevos per cápita, que es muchísimo más que los 398 que cerramos en diciembre del año pasado, todo el periodo 2025. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto más puede aguantar el productor con un precio a la baja para sostener el consumo? Sí, está realmente complicado, se va haciendo muy marginal. Ahora, ¿qué significa este nivel de 1.1 huevo por día que estamos consumiendo? ¿Cómo era el consumo hace 20 años, hace 10 años y hoy? La primera mensura, la primera medida que tomamos, o sea, medición, no medida, que hicimos en Capia fue en el año 2003, que nos dijo que en el 2020, en el 2002 el consumo fue de 127 huevos per cápita. A partir de ese año empezamos a hacer algunas actividades, la verdad que fueron esfuerzos muy importantes de algunos productores en forma aislada, con el acompañamiento de la CAPIA, que es la cámara que nos nuclea a nosotros. Pero afortunadamente, mediados del 2005, el presidente de Capia de ese momento, el ingeniero Jorge Nazar, dijo, vamos a hacer una campaña que sea lo más federal posible. E hicimos la primer campaña de desmitificación del huevo, que en ese momento huevo era igual a colesterol. Ese fue el puntapié. Con el correr de los años fuimos haciendo un montón de cosas. Al principio, en el 2005, fuimos 6 empresas. Después éramos 11, después fuimos 16, después 20, 44 y hoy somos más de 150 empresas comprometidas trabajando para hacer crecer el consumo del huevo, que obviamente beneficia a un montón de vivos, a un montón de especuladores que no quieren contribuir en nada y a expensas o a esfuerzo o a costa de productores que sí colaboran, ellos se benefician gratuitamente. Sí, bueno, eso es lo que pasa con estas externalidades cuando uno no se sube, ¿no? La verdad que es tremendo, pero bueno, pasaron de la nada a 150, que ya están en el sistema empujando también para beneficio de todos. Ahora, aparte del éxito que fue esta campaña, ¿no? ¿Hay alguna condición, algo que ha pasado en el mercado? Porque yo veo que huevos se venden hasta en los gimnasios, o por lo menos la gente sale del gimnasio convencido de que tiene que meter otro huevito. Mira, es un trabajo que venimos haciendo con varios sectores de la sociedad. A ver, en primer lugar, un trabajo fuerte con los guardapolvos blancos. ¿Quiénes son los guardapolvos blancos? Los médicos, los pediatras, los cardiólogos, los nutricionistas, los deportólogos, o sea, toda la medicina está muy vinculado al favorecimiento del aumento del consumo. Por otro lado, también las nuevas tendencias de consumo, los chicos, los jóvenes, con los teléfonos cada vez están más empapados de las noticias, son más sofisticados, un consumidor más exigente, y eso nos demanda estar a la altura de las circunstancias. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos la franja etaria sub 35 consume promedio casi 3 huevos por día, contra una franja etaria post 50 que tiene un consumo por debajo de un huevo por día. Entonces, son dos tipos de crianza. Yo me crié con que no era posible comer más de 3 huevos por semana y mis hijos se están criando con que pueden comer 2, 3, 4 huevos por día sin ningún problema. Sí. Entonces, eso también ayuda. Y por último, ha ayudado mucho empezar a hablar temas que en los alimentos hace un par de años no se hablaba, que son las cantidades de vitaminas, de minerales, de proteína, de grasa, qué tipo de grasa, si es un producto amigable al medio ambiente, si tiene huella de agua, si tiene huella de carbono. O sea, empezamos a hablar de temas que antes, hace 15 años o 10 años en un alimento, nadie hablaba. Eran cosas muy de Europa o del hemisferio norte. Y hoy los chicos, tengo 3 adolescentes, 3 grupos de amigos diferentes, vienen a casa, los escucho, hablo con ellos, les pregunto, y todos, los 3 grupos,
tengo hijos de 18, 20 y 22 años, todos dicen lo mismo, ¿no? Nosotros tratamos de consumir comida natural, comida saludable, amigable al medio ambiente, que sea barata, que sea accesible, que sea rápida para cocinar. Entonces, en el huevo ven un aliado y eso ayuda a que aumente el consumo. O sea, que yo me acuerdo hace unos años cuando se decía, bueno, se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para aumentar el consumo de huevo? Decía, bueno, tenemos que inventar el desayuno, imponer el desayuno americano, ¿no? Con huevos revueltos. O sea, no hizo falta eso. Se empezó a comer huevo duro o frito en cualquier momento del día. Exactamente. Y es más, ha dicho algo interesante, Héctor. El desayuno americano es un mito. En Estados Unidos, el 74% de la población ya no desayuna más sentado en su casa con el bacon, con los cereales, con los huevos, con el bol de fruta. Ya eso no existe. Se perdió. El 74% en Estados Unidos se levanta a la mañana, se va a una casa de comida rápida, se pide un café, se pide algún bollo, se le llama lo que es panificado, que puede ser una magdalena, que puede ser alguna croissant, que puede ser algún Hola. pan nube, que es un pan hecho 100% con huevo. Hacen eso y comen el huevo, como decimos nosotros, escondido, ¿no? Escondidos en un panificado. O directamente algunos lugares, por ejemplo, ahora en Estados Unidos salió algo que es maravilloso, es un muffin de huevo, que lo saborizan, sale con sabor de 4 quesos, sale con sabor de jamón, sabor panceta, sabor oliva, es algo maravilloso. Entonces vos te comes un budincito que es puro huevo, con, digamos, una cocción saludable porque es al horno, no está frito, no tiene prácticamente grasa, no tiene prácticamente aceites, y con eso la verdad la gente desayuna y llega al mediodía prácticamente sin hambre. Y se puede comer un buen par de huevos fritos a mediodía. Y es verdad, Héctor, exactamente, pero aparte quiero contarte algo, la industria ha generado una industria circular. Antes, por ejemplo, era un dolor de cabeza el guano. Hoy el guano es una unidad de negocio para los productores. Yo tuve la suerte de conocer a 3 grandes productores de maíz de la Argentina que se pusieron granjas avícolas porque quieren el guano. La calidad del guano de gallina es el mejor enmienda orgánica disponible que hay en toda la Argentina después de los fertilizantes inorgánicos. O sea, para un productor que pueda abonar y mejorar su perfil de suelo, tanto desde lo físico como desde lo químico, con algo tan natural y con algo tan amigable como es el guano de gallina, que tiene nitrógeno y fósforo en cantidades muy importantes, decimos, wow, esto es maravilloso. Y tenemos socios que están invirtiendo muchísimo, pero muchísimo, en desarrollo de fertilizantes desde el origen de guano a algunos hasta ya lo están peleteando para que su aplicación sea más precisa. Es increíble, porque hace 20 años conocí una empresa que al norte de Pergamino, más, hace casi 30 años, producía semilla y tenía gallinas. Entonces era notable porque las gallinas se alimentaban con los machos de maíz, digamos, el grano de los machos, y todo el guano iba a fertilizar esos lotes. Es la primera vez que vi un esquema circular muy sofisticado por una empresa que producía semillas de maíz para exportación. Sí, 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 es genial, es genial. Mira, nosotros no tiramos nada. Se reía la vez pasada cuando le contaba a un periodista, colega tuyo, y me decía, pero ustedes cuando pasa el basurero le pide que deje, no que se lleve. Y prácticamente, porque nosotros, mirá, lo que es cartón lo reciclamos para los maples de cartón. Lo que es plástico lo reciclamos para las cajitas de plástico. Las gallinas fuera de ciclo se faenan, la carne se exporta, las sangres, las vísceras y las plumas se hacen harinas y se exportan. Lo que es la parte de las barbijas y las crestas, eso también se exporta para hacer ácido hialurónico. Después tenés el huevo, que si alguna quebradora lo quiebra, queda la cáscara. Con la cáscara se están haciendo dióxido de calcio, se hace una cremación de esa cáscara y se genera dióxido de calcio para la industria minera. Con el guano hacemos las enmiendas orgánicas, o sea, no se tira nada en esta industria, nada, cero. Todo se le vuelve a dar un nuevo uso.
Es fantástico lo que está pasando con esta industria. Por suerte lo he venido siguiendo contigo. Nos ha tocado momentos malos, momentos de preocupación. Hay cosas que todavía persisten, porque así como comentás que hay muchos que no colaboran con la promoción que se está haciendo desde la Cámara, también todavía hay mucho negro, que tampoco le hace bien al sector. Y que tiene que ver con esto de la falta de recursos para más promoción. Pero bueno, la nave va, están poniendo al huevo argentino en el mercado internacional. A propósito, ¿qué porcentaje de la producción se estima que se está exportando? Y aproximadamente estamos en un 2%. No son volúmenes significativos. Nuestro mercado es el mercado interno. El tema es que geográficamente Argentina está lejos. Tuvimos la influenza aviar que nos cerró un montón de mercados, principalmente para el huevo fresco, que exportábamos mucho a Chile. Pero así todo, el récord que podemos llegar a tener previo a la influenza aviar son en volúmenes, los mismos volúmenes que exportamos en el 2011 lo estamos exportando hoy con el doble de gallinas. O sea que en realidad en volumen seguimos siendo los mismos exportadores, en porcentaje perdimos porcentaje, pero en volumen es el mismo. Fantástico esto que está pasando, sobre todo la expansión del consumo interno, lo cual también es una buena noticia desde el punto de vista de la calidad nutricional. La Argentina come mejor, come más proteína, se sacó el miedo y le está dando el huevo como corresponde. Muchas gracias, Javier Prida, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Continuamos en el campo de la industria verde y ahora metiéndonos en uno de los temas caballito de batalla permanente nuestro, que es el de los biocombustibles. Hemos convocado a Emiliano Huergo, titular de bioeconomía.info, a partir de una nota que hemos visto en tu portal, Emiliano, respecto a el uso de etanol en Brasil ahora para la generación eléctrica. Esto es algo para mí novedoso. No sé vos cómo lo estás viendo, ¿qué pensás de esto? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación a participar. Sí, la semana pasada se puso en marcha en Pernambuco, en el norte de Brasil, una central termoeléctrica, la más grande de Brasil, con una unidad que va a funcionar con etanol. Un poco el argumento es, bueno, la verdad que Brasil viene creciendo muy fuerte en etanol en los últimos años. Hasta ahora se venía usando para cortar naftas y dijeron, bueno, busquemos un uso nuevo. O sea, una central termoeléctrica normalmente quema gas natural, que Brasil no tiene en general. Y si no, queman otro tipo de combustibles como diésel o fuel oil. Y dijimos, bueno, nosotros tenemos etanol, somos competitivos produciendo etanol, ¿cómo no vamos a tener una central de etanol? Y ahí adquirieron, en conjunto con Wärtsilä, una multinacional finlandesa líder en lo que es tipo de motores que para generar energía eléctrica en generadores, centrales térmicas, y bueno, instalaron una unidad piloto de 4 megas, no es una potencia menor, para ver y evaluar qué desempeño tiene. Y bueno, es una iniciativa bastante interesante, ¿no? Emiliano, te quiero consultar un poco el tema técnico alrededor de esto. Esta es un generador, digamos, con un motor convencional, digamos, un motor a combustible, a nafta, pero de 4 tiempos, o es un motor típico podría ser porque
4 megas es un motor como para barcos o para cosas muy grandes. Pero no se está pensando, ¿no existe también la alternativa de armar un ciclo combinado, digamos, lo que sería generar a través de alguna turbina, como es la generación con gas? Sí, a ver, normalmente hay distintos tipos de centrales, o sea, la generación eléctrica, hay distintos tipos de tecnología. La más común es quemar en una caldera algún combustible y ahí es donde se usa el fuel oil o el diésel para generar vapor y ese vapor mover una turbina. Así, por ejemplo, Central Costanera, que es la más grande del país, tiene creo que 8 unidades, 6 son de vapor, estas son de bajo mantenimiento, pero no son muy eficientes. Tenés unas más modernas que son que queman el combustible en una turbina, como si fuera una turbina de un avión, por ejemplo. Ahí se suele usar gas, tienen que ser combustibles, digamos, más puros, porque eso trabaja a mucha temperatura, no puede tener impurezas. Entonces ahí se puede utilizar gas, o se podría utilizar etanol también, y en ese tipo ahí mueven la turbina y generan energía eléctrica. Y combinando las dos son los ciclos combinados. El calor que sale de esa turbina calienta agua y esa agua se convierte en vapor y alimenta una turbina de vapor. En este caso es un motor a combustión, como si un generador, digamos, como los que se usan quizás acá en las centrales de biogás, o como puede tener un generador generalmente más chico, pero de respaldo en alguna fábrica o en alguna planta industrial, donde funciona con un motor de 4 tiempos, en este caso un ciclo Otto común, y ahí alimenta el generador. En este caso, como bien decís, son 4 megas, es un bruto motor parecido, similar a un buque de importante potencia, ¿no? Interesante esto que comentás y se me ocurren un montón de situaciones. Por ejemplo, Brasil mismo tiene mucha energía renovable, ¿no es cierto? Hemos visto ya hace muchísimos años paneles solares, incluso había fábrica de paneles solares ahí cerca de San Pablo, me acuerdo. Y el problema que tiene tanto el sistema solar como el eólico es la intermitencia. Entonces, contar con estos sistemas de respaldo, pero basados en biocombustibles, parece un camino inexorable. Bueno, eso es un poco la lógica, ¿no? Brasil tiene mucho consumo de biomasa. Todos los ingenios, la gran mayoría de los ingenios azucareros utilizan el bagazo, es el sobrante de la caña, toda la fibra, para alimentar la caldera. Esa caldera genera vapor y con ese vapor genera energía eléctrica para alimentar la usina y los excedentes que son importantes se vuelcan a la red. Esto es potencia firme, potencia de base, que como bien decís, está disponible cuando uno la necesita y no cuando la naturaleza lo provee. La gran diferencia con la energía solar o la energía eólica. Y bien podría servir el etanol también para completar esta generación de energía, ¿no? Y especialmente se da muchas veces porque las grandes centrales normalmente suelen estar, o sea, son centrales hidroeléctricas que no siempre están cerca de los centros de consumo. A veces hay que transportar la energía muchos kilómetros. Transportar esa energía muchos kilómetros genera pérdidas y puede pasar que al final de la red, cuando uno está en el final de la red, no le llega toda la potencia que necesita, toda la electricidad que necesita. Por eso vemos muchas veces que hay baja tensión o este tipo de problemas. Cualquier central de estas, ubicada en una punta de línea, mejora muchísimo todo el flujo de energía y levanta muchísimo la calidad de todo el sistema. Por eso es tan importante estas usinas, ¿no? Descentralizadas. Por eso se habla tanto de la descentralización de la energía. Y esas son las grandes oportunidades que pueden generar
estas plantas o incluso las centrales a biogás, porque normalmente estos combustibles están disponibles donde hay consumo. O sea, se generan donde hay consumo, porque se generan donde hay industrias, donde hay procesos productivos, y donde hay procesos productivos hay consumo. Más que interesante lo que estás comentando, y estoy pensando en que así como existe el ciclo combinado a partir del gas, habría que pensar en algo como jet to energy, digamos, usar alcohol para mover una turbina y aprovechar el calor residual para un ciclo combinado. Mucho para hacer, y habrá que hablar con la gente de Wärtsilä para ver cómo la están viendo y pensando ellos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en... Sí. No, una cosa extra es que, por ejemplo, se da mucho en Europa. A veces ese calor residual, en lugar de ser usado para un ciclo combinado, puede ser usado para calefacción de procesos, que es lo que se conoce como generación en industria, como cogeneración en industrias, o puede ser utilizado también para calefaccionar viviendas vecinas. Eso es algo que se utiliza bastante en Europa con centrales de biometano. Muchas gracias, Emiliano. Ahora sí, te despedimos hasta pronto para seguir hablando de estas cosas tan atractivas. Y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde. Ya volvemos. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. El momento de encontrarnos con Jorge Castro. Y hoy, Jorge, hablábamos con Mario Ravetino sobre el tema de la restricción que le está poniendo Europa a su carne por el uso de antibióticos. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Pensás que hay un elemento técnico concreto o puede haber algo en el marco del acuerdo de Unión Europea y Mercosur? Mira, Héctor, algunos hechos que permiten dar una respuesta más concreta a tu pregunta absolutamente central son los siguientes. Esta medida tomada por la Unión Europea, la Comisión Europea, de vetar el ingreso de las carnes vacunas brasileñas al mercado europeo, tiene como las siguientes características. No se identifica en ningún momento si hay algún cargamento de carne vacuna que esté afectado por algún tipo de enfermedad o que sea imposible de ser consumida por distintos tipos de problemas por la Unión Europea. Al contrario, es una observación de orden genérico que no se establece ninguna referencia concreta y que no deja también y que evita también darle posibilidad a la ganadería brasileña y al Ministerio de Agricultura de Brasil para que intervengan y den sus razones antes de ser efectiva esta medida, que va a ser efectiva a partir del 1 de septiembre, pero que ya el veto tiene un carácter ejecutivo. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que cuál es el sistema de apelación a este tipo de medidas que ofrece el sistema europeo, el mecanismo europeo. Es una medida totalmente no solo arbitraria, sino excluyente del país afectado. Brasil no tiene ningún elemento para intervenir en lo que se refiere al debate interno que se supone que tiene que haber en el marco de la Unión Europea sobre si existe o no algún tipo de perjuicio en las carnes por el uso excesivo de material antibiótico. Este es un indicio, en definitiva, de que todo acá depende
de lo que decidan burócratas anónimos ubicados en diversas oficinas del gobierno de Bruselas, sin posibilidad alguna de dar las razones del gobierno brasileño para evitar que esta medida sea tomada. Todo esto es un mundo burocrático, altamente opaco, sin posibilidad de apelación concreta y que en definitiva deja toda la decisión en esta materia del lado europeo y excluye absolutamente al lado del Mercosur, de los países sudamericanos. Jorge, claro, porque una cosa es si alguien le encuentra a la carne un elemento contaminante o un rastro de algo que pueda llegar a afectar la salud del consumidor, es una historia. Pero acá están simplemente operando sobre el proceso productivo diciendo, usaron esto, entonces no se puede entrar en Europa. Exactamente. Por eso tiene todas las características. Esto de la prensa brasileña comienza a desarrollarlo esta semana. Tiene todas las características de una medida paraarancelaria, de carácter absolutamente arbitrario y de nítido contenido proteccionista, lo cual es una vieja historia, que era previsible que esto ocurriera. Dentro de las negociaciones durante más de 20 años, hubo varios casos de esto que permitieron establecer una pauta de conducta de la Unión Europea, y esto efectivamente es lo que ha ocurrido apenas 6 meses después de que entrara en vigor el Tratado de la Unión Europea-Mercosur. Por eso en esto estamos de acuerdo con lo que planteaba Mario Ravetino respecto a que no nos deben poner contentos estas medidas por el hecho de que a lo mejor se favorece coyunturalmente a algún otro miembro del Mercosur, como puede ser Uruguay o Argentina o Paraguay, sino que son cuestiones para mirar atentamente y no dejar que pasen porque nos pueden afectar a todos en su momento. Absolutamente. Hay que tener una visión estratégica de largo plazo y conocer a fondo el significado del funcionamiento de la Unión Europea como organismo burocrático, totalmente opaco, y que impide que participen aquellos países afectados en el proceso de descubrimiento de la verdad dentro del marco europeo. Gracias, Jorge Castro, por los comentarios de hoy. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En cada campaña hay 2 tipos de productores. Los que cruzan los dedos y los que se remangan. Los que prenden una vela y los que eligen Illinois, porque Illinois te da todo el control. Puro maíz, genética de última generación, portfolio robusto para cada ambiente. Es una marca de GDM. Cuando decidís y tomás el mando, no cruces los dedos, cruza los brazos y convertite en el guardián de tu campaña. Maíces Illinois. Sembramos resultados, sembramos confianza. Tractores Kubota, tecnología japonesa aplicada al campo argentino. Presenta la nueva serie M, de 95 a 135 HP. Mojón 1, distribuidor oficial en Argentina y Uruguay. Kubota. Para cerrar esta edición de El Campo, la Industria Verde, quiero mencionar lo que es la noticia de la semana, que es una inversión de $400 millones en una nueva planta de crushing por parte de la compañía LDC, Dreyfus, en esta ocasión en Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca, donde la empresa ya inauguró hace unos años una
instalación portuaria, a la que ahora se le agrega planta de crushing fundamentalmente de girasol, aunque puede también procesar soja. Es una notición para todo el sector, para el país. No hay todos los días inversiones de 400 millones de dólares. Hasta ahora las mega inversiones que se venían planteando se concentraban en vaca muerta. Hay también anuncios fuertes en minería, litio, oro, plata. Todo eso es fantástico. Pero en la agroindustria tuvimos una muy importante hace poco más de un mes con el proyecto forestal de ARPulp, de parte de la Aranda en el norte de Corrientes, y ahora este anuncio de Dreyfus de 400 millones de dólares para hacer una planta de crushing con una capacidad de molienda de 4.000 toneladas. Esto es fantástico por varias cosas. Primero, por volver a la carga con las inversiones en plantas de molienda de oleaginosas, que ha sido lo que puso a la Argentina en el primer plano a nivel mundial, convirtiéndola en el primer exportador de aceite y harina de soja. También fuimos históricamente los principales productores de aceite de girasol, después se nos metió Ucrania, Rusia, pero tenemos un rol relevante. Ahora con esta planta retomamos el liderazgo en un momento en el que los otros países girasoleros están con problemas, concretamente los Ucrania y Rusia, que están en guerra entre sí. Entonces no son confiables. Y esto en un momento en el que el consumo de aceite está en plena expansión, fundamentalmente en sociedades o países como la India, que se ha convertido en una aspiradora de aceites en general y de girasol en particular. Así que se alinearon los planetas y tenemos esto. Bahía Blanca, además, es un polo natural para hacer esta planta, porque allí converge producción del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, también del oeste, que queda equidistante entre las plantas del Gran Rosario y Bahía Blanca, que ahora tiene entonces una alternativa, una logística nueva que tiene que generar realmente mucha alegría, digamos, dentro del sector agrícola en general y el girasolero en particular. Pero además hay otra cuestión, que es que Bahía Blanca es un puerto de aguas profundas que se ha utilizado fundamentalmente para, carga de trigo, algo de maíz, sorgo, pero fundamentalmente para completar la carga de barcos que salían de Rosario no a pleno y que pueden completar carga porque se trata de un puerto de aguas profundas. Ahora tiene además una planta industrial que se suma al polo petroquímico. Allí están las empresas que producen derivados petroquímicos como el polietileno, por ejemplo, y también la urea, nada menos. Y aquí tuvimos una noticia hace pocos meses con la compra de Profértil por parte de Adecoagro, la principal agropecuaria y agroindustria argentina. Adecoagro se hace de la planta de Profértil y a los pocos días anuncia la posible expansión o duplicación de la capacidad, mientras otro grupo fundamentalmente vinculado a la energía, que es Pampa, también anuncia la instalación de una planta de urea, hecho que no está confirmado todavía, pero todo indica que está en proceso de ser realmente decidida esta inversión. Miles de millones de dólares para procesar el gas y también para procesar los productos agrícolas. La vaca viva y la vaca muerta tienen un lugar icónico en Bahía Blanca. Hasta la semana que viene.